Hola, hola, que el Señor te bendiga. Bueno, aquí estamos para compartirte la segunda parte. Creo que nos va a llevar varias partes más. Sí, Pensé que lo íbamos a hacer en menos, pero no, no. no, yo creo que nos va a llevar Nos va a bastantes. llevar bastantes videos. Pero bueno, comentanos si te gusta esta iniciativa, si querés que sigamos compartiendo sobre este tema en particular, que es el autosabotaje a la luz de las Sagradas Escrituras, y también otros temas, ¿sí? Que queremos tratar, como te dijimos en el video anterior. La idea es dialogar, aprender, descubrir, ir a la palabra para interiorizarnos sobre temas cotidianos, temas que hoy está viviendo la gente, pero a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que bueno, en el video anterior comenzamos hablando del autosabotaje. Te invitamos a que lo puedas mirar para que comprendas todo lo que vamos a estar hablando en este. Así que, bueno, Apóstol Gaby, ¿en dónde nos quedamos? Habíamos hablado en el video anterior acerca del concepto, de la definición de lo que es autosabotaje y de cómo eh, hay señales claras, ¿no? Que evidencian este patrón, ¿no? En las personas. Así que hasta ahí habíamos hablado. Perdón, ahí había un concepto que creo que no lo dijimos en el video anterior y que me parece muy interesante para empezar como base para empezar en este video, y es esa parálisis que se produce por el análisis, Sí, ¿sí? Ahí sí. nosotros vemos una grandísima evidencia, ¿no? De alguien que está autosaboteándose en algo que el Señor le ha demandado, le ha pedido, le ha mostrado, pero que de alguna manera comienza ese mecanismo interno de la mente, ¿no? Es muy importante que hablemos de la mente. La Biblia habla de la mente, habla de los pensamientos, y entender ese funcionamiento, ese mecanismo, ¿no? Cómo de alguna manera lleva a la persona a estar en ese estado de parálisis, en un continuo análisis de lo hago, no lo hago, qué pierdo, qué gano, y se estancan, ¿no? Y pasa tiempo, pierden tiempo, ¿no? Y no logran. Bueno, mencionábamos en el video anterior que Proverbios habla de eso, ¿no? Aquel que analiza, ¿sí? Todas las circunstancias Mm, dadas y nunca siembra, o sea, ujú. nunca hace lo que tiene que Claro, hacer. si estás mirando el cielo, si estás mirando las nubes y no Sí, sembrás, se te va a pasar el día. se pasa el tiempo y no se hace nada. Así que bueno, hablamos de eso, ¿no? Del parálisis por el análisis, hablamos también de la procrastinación, que me cuesta tanto esa Mm, palabra, pero bueno. Eh, y nos faltó mencionar dos puntitos más que, bueno, también estaría bueno como para cerrar el tema. Y también uno de las señales, ¿no? De autosabotaje es la baja autoestima, ¿sí? El mm, creerse inferior, porque muchas personas por creerse inferior o por no saber, y que de eso vamos a hablar ahora, de la raíz espiritual, de no conocer su identidad en Cristo, de no conocer el valor que tienen en Dios. Entonces muchas veces esa baja autoestima, esa falta de identidad ujú. hace que la persona se autosabotee, como estamos Sí. hablando, ¿no? Que se detenga, que no se paralice y que no avance. Ujú. Yo tengo un concepto con respecto al tema de la autoestima, un concepto que he creado, digamos, a raíz de todo lo que he visto yo en diferentes vidas, ¿no? A lo largo de nuestro ministerio, en los años de nuestro ministerio, y que tienen que ver con eh, el hecho de, como usted decía, ¿no? La falta de identidad, pero donde entiendo que no asumen a Cristo en ellos. Uh -huh. Cuando una persona no asume a Cristo en sí mismo, lo que hace es perder justamente la identidad. ¿Sí? El problema es cuando la gente no asume en Cristo, porque claro, yo no soy suficiente, Jairo no tiene suficiencia, Uh -huh. pero Cristo en mí, sí, Cristo es suficiente. Seguro, sí. Entonces, si nosotros analizamos esa idea, ¿no? De, de entender, comprender que la falta de asumir el hecho de que Cristo está en mí es una llave o una puerta que lo que hace es que la persona viva siempre menospreciando lo que hay de Dios en esa Sí, e persona. intentando hacer todo en sus fuerzas, ¿sí? Ujú. Nosotros vemos mucha gente, y lo hemos visto a lo largo del ministerio, gente cansada de sostener estructuras en sus fuerzas porque no dejan que su verdadera identidad,
a ver, cuando nosotros hablamos de nuestra verdadera identidad en Cristo, nosotros entendemos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y el apóstol Pablo declara y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, mientras no se me revele que no es Gabriela la que hace, Gabriela la que puede o Gabriela la que ejecuta, sino es Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo que vivo en mi vida diaria, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, esa sería, o ese debería ser el patrón que nosotros tenemos que implementar, o la realidad que nosotros tenemos que comenzar a vivir, ¿no? Que no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y realmente es lo que hace, ¿no? Que mucha gente esté paralizada. Primero, el no creerse suficiente, el ver más los errores, las fallas, las falencias que a Cristo trabajando adentro de uno, y lo otro, hacer todo en nuestras fuerzas. ¿Sí? Hacer todo, gente que sostiene relaciones, gente que sostiene trabajos, gente que sostiene su relación con Dios o ministerio, o llámele el área que les quieran llamar, en sus fuerzas. Y lo que uno sostiene en sus fuerzas en un momento se cae, porque las fuerzas no hay fuerza que soporte el peso limitadas del ministerio. O sea, no hay fuerza natural, física, humana que soporte el peso del ministerio. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto, porque la raíz espiritual del autosabotaje nace de una mentalidad carente de identidad en Cristo. Por eso, si usted no sabe quién es en Dios, va a vivir tratando de complacer continuamente a todo el mundo, ¿sí? Va a evitar cometer errores, va a evitar merecer cosas. Hay gente que no se cree merecedora de la bendición, por ejemplo. Gente que cree que en los estados que se encuentran no van a salir nunca de eso. Por ejemplo, gente que ha tenido que cursar momentos de escasez financiera, escasez económica, y que no logran verse a sí mismos prosperados. No logran verse. Es como que ellos dicen, bueno, es la realidad que me tocó vivir, lo que pasa es que el país está muy difícil, lo que pasa es que la economía está complicada, y comienzan a tomar un montón de argumentos que no son reales, no son verdad, porque nuestra verdad es Cristo, ¿sí? Y en Cristo hemos sido suplidos en todas las cosas, no importa cuál sea la necesidad, en todas las cosas hemos sido suplidos. Entonces, gente que intenta primero complacer a todos, gente que evita cometer errores, que los errores los abruman. Yo tengo un concepto de la palabra error. El error no es más que el indicio de algo que hay que corregir. O sea, cuando uno comete un error, Sí, en vez de frustrarse, uno debería decir, bueno, de esto yo tengo que corregir esto. Claro, aprender y tengo que seguir adelante. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente transforma ese error en culpa. Y cuando el error es transformado en culpa, la persona se estanca, se autosabotea, ¿no? Entonces, y el otro de los puntos es el merecimiento, el creer que no merecemos. Y claramente ninguno de nosotros somos merecedores, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo que está activo y que aplicamos, ¿no? Y es la gracia. Nosotros echamos mano, ¿no? Tomamos, alcanzamos o echamos mano de ese trono de la gracia donde encontramos el oportuno socorro. Entonces, personas que en ese perfeccionismo no se permiten, o en ese ideal de su mente, no se permiten fracasar, ¿sí? No se permiten equivocarse, no se permiten, no sé, hacer algo que quizás no esté del todo bien o no esté del todo, no sé cómo explicarlo, pero que no esté perfectamente ejecutado. Ese es el problema. Entonces, para evitar eso, muchas veces no lo hacen. Entonces se creen no merecedores del perdón, no merecedores del amor, no merecedores o de que les vaya bien. ¿Cuántas personas dicen, o no sé si usted lo ha escuchado, ¿no? Pero esta es la vida que me tocó, exacto, esto es lo que yo me merezco? Exacto. Bueno, eso, de alguna manera yo siento que eso es desmerecer la gracia. Sí. Desmerecer la gracia.
Cuando una persona dice, no, yo no merezco esto, no, por supuesto que no lo mereces, pero al Padre le ha Le ha placido placido, entregártelo. seguro. Al Padre le ha placido confiarte ese estado de abundancia, ese estado de paz, obviamente en el mundo vamos a tener aflicciones, eso dicen las Sagradas Escrituras, pero confiamos, nuestra confianza está en el Dios que le ha placido entregarnos paz en medio de tiempos de dificultad. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay gente que no se cree merecedora de eso, creen que, bueno, ahí es donde aparece la figura del acusador, ¿no? Ujú. Donde el acusador que dice, y no, no te lo mereces porque sos un pecador, no, no te lo mereces porque mira la vida que has tenido, no te lo mereces si no oras. Pero muchas veces ese acusador ni siquiera es Satanás el diablo. Exactamente. A veces ese acusador es nuestra propia mente, o sea, nosotros mismos hablándonos Guiado por Satanás el diablo. guiado por Guiado por Satanás, Satanás el diablo. pero hablando lo incorrecto. Entonces la Biblia dice y la Biblia habla que todo, en qué tenemos que pensar nosotros, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, En en todo lo todo puro. lo que hay virtud, en eso En eso. tenemos que pensar. Amén. Entonces cuando nosotros, a ver, esto es como, no sé si le ha pasado alguna vez de estar pensando constantemente en una situación X, no sé, llámese problema, o no sé, en un viaje, tenemos, no sé, un viaje programado y de acá a un mes y uno está pensando y cómo voy a organizar esto y cómo voy a organizar lo otro y lo que tengo que proyectar y imaginando cómo va a ser ese tiempo en el viaje. Nos pasó mucho cuando viajamos a Japón, que eran un montón de días donde teníamos que cuadrar muchas cosas y uno llegaba hasta a soñar con el viaje, porque a lo que uno más le dedica, ¿no? Su pensamiento y su tiempo, se termina apoderando de la mente, de Termina nuestra mente. transformándose, a ver si podemos Darle una forma. organizarlo en palabras, pero todo aquello en lo que más pensamos termina transformándose en la realidad que vivimos. Podríamos Exacto. decirlo de esa manera, Sí. ¿no? Todo aquello en lo que más le enfocamos nuestro tiempo de pensamiento, nuestro tiempo de mente, ¿sí? Termina transformándose en la realidad que vivimos. Por eso justamente dice el libro de los Proverbios, que como es el pensamiento del hombre, Sí. es la realidad que vive el hombre, es la verdad que vive el hombre. Entonces, por eso es tan necesario comprender los mecanismos pensantes del hombre, alinearlos, corregirlos, sanarlos desde la palabra, para que esos pensamientos se transformen en una fuente saludable de emanación, podríamos decirlo, de cosas en Cristo y por Cristo y para el Padre, ¿no? Y que de alguna manera la realidad que antes era en nosotros una realidad de caos, de conflicto, de problema, de angustia, se transforme en una realidad de propósito, de objetivo, de un destino en Dios que necesitamos alcanzar todo cristiano, todo aquel que tenga Cristo en su corazón, ¿no? Entonces, ahí teníamos un verso, ¿no? Habíamos anotado un verso en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, o la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice la palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Fuera de la cámara, anteriormente estuvimos hablando entre nosotros con respecto a estas tres herramientas que Dios le asigna al espíritu del hombre. O sea, todo ser humano en su espíritu tiene contenidas estas tres herramientas, que es como un kit de emergencia, podríamos decir, ¿no? Sí. Es como el kit que te viene en el vehículo para cuando se te pincha una rueda, que tenés el gato hidráulico, que tenés la baliza, que tenés la llave para sacar las tuercas. Sí, bueno, el mismo kit, o parecido, está dentro del espíritu del hombre. ¿Qué contiene ese kit? Bueno, contiene las tres herramientas que hacen que el ser humano en Cristo se pueda desenvolver en este plano sensorial, en este plano físico que es esta experiencia que es la vida, ¿no? Entonces, el amor, el poder y y el el dominio dominio propio. propio, que son antagonismos de la realidad que vive el mundo. El mundo te dice que no podés. O sea, la primera premisa del mundo es que no podés. Si no estás acomodado, no podés. Si no tenés talento, si no naciste con esa estrella, como nació Messi, como nació tal o cual, no vas a poder. Esa es la premisa del mundo. La otra premisa es el odio. O sea, lo contrario al amor, el odio. Aunque te la quieran disfrazar de que el amor libre, no, no, no. Es el odio totalmente evidenciado y manifestado en un montón de situaciones de interrelaciones, ¿no? Y luego el libertinaje, todo lo contrario al dominio propio. Entonces, todo ese kit que está asignado en el espíritu del hombre
justamente viene para eso, para que nosotros podamos tomar de ese kit y podamos hacer frente a todas esas cosas que nos dicen que no podemos, que no lo vamos a lograr, que es imposible, y nada es imposible para Dios. Y si nos ha puesto esas herramientas en nuestro espíritu, es porque justamente esas cosas que en nuestra mente natural parecen imposibles, se vuelvan totalmente posibles, ¿sí? En Él y para Él, para darle la gloria a Él. Porque, dígame, ¿alguna vez usted ha logrado algo imposible para usted? Sí, sí. ¿Y a quién le terminó dando la gloria? Y a Dios, A sí, Dios. sí, sin duda alguna. Todas las cosas en que hemos logrado o las cosas que hemos experimentado donde no era factible nuestra victoria, siempre la gloria se la llevó el Señor, porque para Él no hay imposibles. Entonces, realmente es así, o sea, tenemos que aprender que estas características o eh, este kit, como decía usted, que el Señor ha puesto en nosotros, ¿sí? El poder, el amor y el dominio propio, son con lo que Él nos ha equipado para poderle hacer frente a todas aquellas voces que nos dicen que no, todas aquellas voces que se quieren levantar para decirnos que no somos merecedores de la gracia, que no podemos alcanzar, que no podemos o no merecemos tener una vida en plenitud. La palabra del Señor nos habla, ¿no?, de la plenitud gloriosa de los hijos de Dios. Sabe que yo siempre analizo, ¿no?, que la Biblia dice que Él viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, poder experimentar eso, ¿sí? Pero para poder experimentar eso hay cosas en nuestra mente que tienen que ser transformadas por medio de la palabra, por medio de este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es muy importante comenzar a entrenar nuestra mente en esta verdad. Porque no nos hemos dado cuenta de algo, y a la luz de esto que estamos enseñando, no nos hemos dado cuenta de algo, de que la realidad que hoy estamos viviendo, que hoy estamos proyectando, de alguna manera es la consecuencia de lo que pensamos, Sí. de lo que está en nosotros. Entonces hay gente que no ha logrado cosas no porque no pueda, porque todo lo puedo en Cristo. O sea, no ha logrado cosas no porque no pueda, sino porque ese autoboicot, ¿no? Lo que ha hecho es detener y frenar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ese autoboicot? Bueno, les manifestó una realidad no deseada, la realidad de no haber alcanzado eso que tanto por lo que tanto honorado, la realidad, porque acá tenemos que entrar en muchos otros detalles, como por ejemplo el hecho de lo que habla la palabra con respecto a que la fe sin obra es muerta. O sea, de nada me sirve a mí decirle, sí, tengo toda la fe del mundo, de que Dios puede hacer este proceso totalmente imposible si yo no me pongo No me manos a pongo la a obra. trabajar, Nosotros seguro. tenemos el ejemplo de los locales, cuando hemos comprado los locales para la iglesia, que el Señor a usted le ha hablado y le ha mostrado, y usted ha insistido, golpeado, buscado Sí, al dueño o al dueño o a la de inmobiliaria, inmobiliaria. y qué sé yo, hasta que, bueno, luego de un mes y qué sé yo, pudimos ver ahí la mano del Señor. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? La mente comienza, la mente sin Dios, o la mente que no ha sido llevada cautiva al pensamiento de Cristo, comienza a pensar cosas que son contrarias al dominio propio, al poder y al amor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se moldea una realidad no deseada. Entonces la gente está viviendo realidades no deseadas, y no las está viviendo en el mundo, las está viviendo dentro de la iglesia. Sí. Entonces tenemos gente dentro de las congregaciones frustradas, cansadas, deprimidas, depresivas, ansiosas, procrastinando, ¿no? Que vamos a hablar de eso también, de la procrastinación. Pero bueno, hoy lo vamos a dejar hasta acá. Lo vamos a ¿Sí? Lo dejar vamos a ahí. dejar hasta acá. Sí. El próximo programa te vamos a hablar acerca de el diálogo interno, ¿sí? Cómo herramientas para comenzar a producir un diálogo interno, a decirte a ti mismo. Por eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. El salmista declara y dice: bendice alma mía Jehová. ¿Con quién estaba hablando? Con él Consigo mismo. mismo. Sí. Él estaba hablando con él mismo. Estaba tomando autoridad en Cristo y le estaba ordenando a su alma que dejara de estar deprimida, que dejara de estar angustiada, y le estaba ordenando alabar. Bendice alma mía, o bendecir, ¿no? Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bueno, para cerrar, yo quiero dejar como un pequeño concepto
que el antídoto, o una de las maneras, ¿no?, de poder vencer este autosabotaje que muchas veces nosotros tenemos, es el no conformarse. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Sí? Entonces, una de las maneras en que nosotros tenemos que, o podemos, ¿no?, cortar con esta condición de autosabotaje, es cuando no nos conformamos. No nos conformamos a vivir de esta manera, no nos conformamos a pensar como habíamos pensado hasta hoy, sino que comenzamos a transformar nuestra mente por la renovación de nuestro entendimiento. Por eso dice la palabra que cuando el Señor nos hiciere volver de nuestra cautividad, seríamos como los que sueñan. El que sueña es alguien que no está conforme hasta que no alcanza lo que sueña, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces que el autosabotaje o la procrastinación o el estancamiento es una clara señal de que todavía hay aspectos cautivos en la vida de la gente. Pero bueno, gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque conoceríamos esta verdad y esta verdad nos haría libres. Amén. Así que bueno, que el Señor te bendiga. Esperamos que este pequeño tiempo, espacio haya sido de bendición para tu vida. Te animamos a que puedas compartir este video, dale like, ayúdanos. Queremos llegar a muchos lugares con una palabra que pueda traer libertad, conocimiento, madurez y que pueda funcionar como una catapulta para que muchos puedan liberarse de aquellas cosas que los mantienen oprimidos para que se puedan desarrollar libremente en aquello que Dios les ha mandado a hacer. Así que bueno, te bendecimos, te abrazamos en Cristo y bueno, será hasta un próximo video. Nos encontramos en la próxima edición de este pequeño espacio que hemos comenzado. Así que Dios te bendiga. Chau, chau. Chau.